ingeniero Vittorio se lo había pedido otro ingeniero recibido acá también de la facultad, el ingeniero Niemi, el cual realizó una modificación mecánica en un motor de 2 tiempos para una moto, un motor de competición. La modificación mecánica nosotros no podemos hablar precisamente de qué fue lo que modificó, porque bueno, está como secreto, porque es una modificación que se pretende patentar. Te explico. La modificación que él hizo logra reducir las emisiones contaminantes del motor, o sea, logra una mejora en el rendimiento, a su vez, digamos, porque utiliza mejor el combustible. Entonces, bueno, de esa parte nosotros no vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es de la parte que nosotros hicimos. Cuando ellos hacen la modificación mecánica, el motor funcionaba con un sistema de inyección típico a carburador. Lo que se le hizo en primera instancia fue hacer un encendido electrónico. Cuando hacen el encendido electrónico, mientras lo estaban haciendo se dan cuenta que por ahí, con una inyección electrónica, mejoraban aún más el prototipo que ya tenían. Ese prototipo que ya tenían, que funcionaba con inyección a carburador, habían medido las emisiones contaminantes y tenía menos emisiones que el mejor motor que se está preparando en Europa. Europa es uno que tiene, de los países que tienen mayores estándares, de los continentes que tienen mayores estándares en cuanto a las emisiones gaseosas, o sea, ellos exigen mucho. Acá no hay regulación sobre eso, pero allá en Europa sí. Entonces, bueno, lo que ellos habían logrado era una importante mejora. Al ingeniero Niemi se le ocurre que si tiene esta modificación si le agrega la inyección electrónica, va a obtener mejoras todavía sobre lo que ya tenía. Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? La idea es hacer, en principio, un prototipo de inyección electrónica para este motor, el cual, la idea es que mejore esto de las emisiones contaminantes. La parte que nosotros vamos a presentar es el primer prototipo que va a servir para levantar parámetros de funcionamiento del motor, para relevar parámetros de funcionamiento. Por ejemplo, él no sabe cuál es la curva de consumo de combustible del motor. Entonces, el prototipo que nos encarga es desarrollar un prototipo que permita relevar estas curvas, entre otras, digamos. Bueno, para eso, lo primero que tuvimos que hacer, digamos, es realizar una investigación bibliográfica sobre los sistemas de inyección electrónica. Por el que optamos fue por un sistema de inyección directa. ¿Por qué? Porque el ingeniero Niemi compra el equipo de inyección electrónica afuera, digamos, y bueno, entonces teníamos que trabajar con eso que él ya había comprado. ¿Sí? Entonces, bueno, optamos por el sistema de inyección directa. Entre los objetivos principales, bueno, por supuesto, es hacer el prototipo de modo que logremos eso que él quería, que tuviéramos una reducción importante en las emisiones contaminantes. Esos serían los objetivos principales. Pero nosotros hicimos objetivos secundarios, digamos, que son a los efectos de lo que nosotros vamos a presentar ahora, que es el prototipo de prueba. El primer objetivo es elegir la señal de sincronismo correcta para medir el régimen del motor. El segundo objetivo es realizar el circuito adaptador correcto para esa señal. El siguiente es realizar un circuito de control para el sistema de inyección, que yo ya voy a explicar más o menos en qué consiste. Y bueno, por supuesto, realizar la programación y la adecuación a lo que él nos pide. Porque, bueno, cuando una vez que nosotros hicimos la investigación bibliográfica y nos pusimos de acuerdo, él nos dio los parámetros que él quería que nosotros, sobre lo que quería que nosotros trabajáramos. Buenas tardes a todos. Antes de empezar a trabajar teníamos que investigar un poquito de qué es lo que era un motor. Nosotros de electrónica, sabemos de electrónica pero no de mecánica, o sea, ni idea de lo que funciona motor. Entonces pusimos a investigar un poquito. De esos resultados salieron de que un motor de 2 tiempos, todo el ciclo termodinámico que se produce en este tipo de motores, o sea, la fisión, la compresión del gas, la expansión, o sea, el ciclo cuando explota la chispa y la expansión de los gases, se realizan solamente 2 movimientos lineales del motor, esto es hacia abajo y hacia arriba. Otra característica de este tipo de motores es que la entrada de la mezcla de combustible se realiza solamente por orificios que no contienen válvulas, no como los motores de 4 tiempos donde hay árbol de levas y demás, sino simplemente el pistón es el encargado de accionar lumbreras, tapar orificios en función del movimiento en el cual está. Este más o menos es un croquis de lo que sería un sistema de inyección directa.
donde tenemos la ECU, que es la unidad de control electrónica, que es parte de la que nosotros vamos a desarrollar, porque hay una parte desarrollada que es la que activa el encendido de la chispa. Esa parte ya está desarrollada por el ingeniero Fabio Visitore. Ahí lo que está mostrando también es el inyector de combustible y inyector de aire, que lo tenemos ahí sobre la mesa. Es un inyector que tiene dos válvulas de entrada. Por un lado entra aire a presión constante. Esa sale de una modificación mecánica que le hizo el ingeniero Niemis, que se encarga de que en esa válvula siempre esté presente aire a presión constante. Y la otra entrada es la combustible que viene de la bomba de combustible. Lo que nosotros vamos a hacer es cargar una precámara que tiene ese inyector con una cierta cantidad de combustible de aire. Ese tiempo es el que nosotros vamos a ir variando. Luego tiene una válvula de salida, que es la que se abre y la que inyecta directamente sobre el cilindro del motor una mezcla, digamos, estratificada, muy pulverizada, que lo que permite que la mezcla no se pegue en las paredes del cilindro, sino que está dando vuelta, digamos, en el centro, y entonces esto es lo que permite que se quede mayor cantidad de mezcla. Al quemarse mayor cantidad de mezcla vamos a tener mayor potencia y vamos a tener menos emisión de combustible que sale por la válvula de escape al momento del ciclo de escape. Si me permitís, una cosa importante a aclarar es que el sistema se llama inyección directa porque el combustible lo inyecta directamente sobre la cámara de combustión. A diferencia de un motor común que funciona a carburador, la inyección no se realiza directamente en la cámara, sino que entra, digamos, por la lumbrera de admisión y pasa por la parte de abajo, digamos, que se veía en el gráfico, y después, bueno, sube a presión hasta la cámara. Este sistema inyecta directamente sobre la cámara, lo pulveriza directamente sobre la cámara de combustión, que es la parte de arriba del motor. Bueno, en las etapas de desarrollo, primero entró toda la cuestión de investigar de qué es lo que se quería hacer. Ahí tuvimos que buscar bibliografía en internet, la página de la gente que ha desarrollado este sistema de inyección y demás. Otra etapa fue la determinación de las características eléctricas de los componentes utilizados. Medimos ahí las válvulas, el consumo, porque son bobinas que accionan accionadas electromecánicamente y tienen un consumo importante, digamos que estamos entre las dos consumen alrededor de 5 o 6 amperes. Otra de las etapas que había que diseñar y ver qué señal íbamos a tomar para poder determinar el régimen del motor. Es una parte fundamental porque necesitamos saber a qué régimen está girando el motor para así saber cuánta cantidad de combustible vamos a cargar en la precámara y en qué momento vamos a vaciar la precámara en el cilindro del motor. Luego entró la etapa del diseño electrónico del control, que digamos que es todo el esquema eléctrico electrónico, luego el software y por último evaluamos el software. El software lo evaluamos simulándolo con generador y con osciloscopio, porque esto en definitiva luego tendría que ir pasar a un banco de pruebas. El banco de pruebas todavía no está terminado y estamos esperando que el ingeniero termine todas las modificaciones, todo como para poder llevar esto y probarlo realmente que está funcionando. Bueno, estos son los componentes del sistema controlar. Lo que él compró básicamente fue porque en principio la idea era tomar una ECU, la ECU es la unidad de control, digamos, por llamarlo de alguna forma. Tomar una ECU que nos vendieran esta gente y modificarla para el motor que ellos tienen. Pasa que la gente esta no vendía la ECU, te vendían la moto con todo y eran unos costos demasiado elevados para hacer una investigación. Y más una investigación que está, digamos, subsidiada por el ingeniero Niemes. Entonces, bueno, lo único que le querían vender eran los componentes del sistema de inyección, que es un sensor de golpe y, bueno, el inyector de arenaza. Si se acuerdan en el grafiquito que teníamos, en el esquema que teníamos del sistema de inyección, había un solo pico, no tres como acá. Eso es porque ellos venden o el inyector de aire por un lado y el inyector de nafta por otro, o bien venden un módulo como este, que lo que hace es, con un compresor de aire, entra el aire y la nafta, digamos, a presión y a su vez lo pulveriza. A su vez a este inyector le falta, que él no lo compró, no sé si porque no sabía qué, un pico. Dice, ¿se acuerdan en el gráfico? También se veía un pico ahí que es el que permite la pulverización. Bueno, eso no lo compró él.
Entonces, bueno, trabajamos sobre lo que teníamos. De todas formas, es un pico nada más para pulverizar, para sacar pulverizada la mezcla. No es nada, digamos, cuando él lo tenga que montar, lo va a tener que comprar. Bueno, el sensor de golpe es un sensor. Una cosa importante a aclarar es que del tema de inyección directa sobre motores de 2 tiempos no hay mucha bibliografía. Tampoco hay mucho en internet. Entonces, muchas de las cosas tuvimos que hacerlas medio hablando entre nosotros y viendo lo que podíamos conseguir para tener hacer como una generalización de lo que se quería. Entonces, bueno, por ejemplo, la posición del sensor de golpe exacta no la conocíamos porque ellos tampoco nos dieron información de dónde iba. Cuando le vendieron esto, le vendieron el equipo y no vino ni con hojas de datos, con nada. Lo único que pudimos conseguir es una hoja de datos de un sensor de golpe genérico, digamos, en internet, pero más que eso no conseguimos. Entonces, bueno, este sensor colocado adecuadamente permite obtener un punto exacto donde debe realizarse el encendido. Bueno, después el módulo de inyección, como les dijimos hoy, consta de las 2 válvulas de aire y nafta, donde se inyecta una precámara, es como un dispositivo que tiene adentro que es donde se guarda el combustible, que nosotros le llamamos precámara, que no hay que confundirlo con la precámara que tienen los motores diésel. Eso es nada más que en el inyector, no está en el motor la precámara, sino que está en el inyector. Y bueno, y después otra válvula con la que se inyecta al motor directamente sobre la cámara. Después, bueno, el sistema de encendido, que como dijimos ya está realizado en el otro trabajo del ingeniero Vincitorio. Se hizo con un sistema de encendido, bueno, esa parte se la teníamos hecha. Con el sistema de encendido, digamos, nosotros sabemos exactamente el punto en el que salta la chispa. Digamos que lo que nosotros hicimos para saber dónde saltaba la chispa es trabajar sobre las curvas que ellos nos pasaron del trabajo que habían hecho ellos. ¿Sí? Porque como no pudimos ensayar el motor, bueno, nos pasaron las curvas que ellos habían programado el sistema de encendido y con eso trabajamos. Bueno, de todo eso, lo que quedaba era determinar la secuencia que teníamos que realizar. Por ejemplo, en la investigación bibliográfica, bueno, después de hacer la investigación bibliográfica nos juntamos con el ingeniero Niemi, con el ingeniero Vincitorio, y ellos nos dijeron más o menos cómo eran los lineamientos que teníamos que seguir. La secuencia básicamente lo que tiene que hacer es, antes de llegar al punto muerto inferior del motor, tenemos que tener todo el combustible en la precámara, el combustible y el aire, por supuesto. Pasado el punto muerto inferior y después de un determinado ángulo, que eso, digamos, nosotros lo pusimos genérico, pero es dato también que hay que preguntarle, digamos, que él tiene que investigarlo en su motor, como va a quedarlo en definitiva, para saber exactamente en dónde es que hay que realizar el punto de inyección sobre la cámara. Y bueno, y esa inyección tiene que ser realizada antes de que pase la chispa, de que llegue la chispa del motor. ¿Por qué? Porque si nosotros tendríamos abierta la válvula cuando llega la chispa, estaríamos quemando todo, digamos, básicamente. Entonces, bueno, siempre tenemos que realizarla antes del adelante. Bueno, de la investigación, bueno, lo que dice ahí es que nosotros, una de las cosas que desconocemos es la curva de consumo del motor. Entonces es un punto a relevar, porque nosotros no sabemos cuánto tenemos que inyectar en la precámara. Entonces, una de las variables del prototipo es eso, la cantidad de combustible a inyectar a tomar en la precámara. Bueno, lo que dice ahí es que las modificaciones mecánicas del motor, como es un motor que no tiene solamente las lumbreras de admisión, tiene algunas otras aberturas, digamos, que nosotros no las podemos mencionar. Entonces, bueno, surge que no se sabe exactamente la posición en la que hay que realizar la inyección. Entonces, esa es otra de las variables del prototipo. El momento en el que hay que realizar la descarga de la precámara sobre la cámara de combustión. Y bueno, el punto 3, que si se acuerdan era la parte de encendido, que ya estaba resuelta. Bueno, esta es la segunda fase, que ya es la selección de la señal de sincronismo. Bueno, realizamos una investigación, lo que encontramos sobre el sensor de golpe, hicimos un circuito adaptador para ese sensor, y cuando lo vamos a probar, hacemos el circuito de control, lo probamos con un generador, y el sensor funcionaba bárbaro, digamos, porque veíamos la señal y todo, pero cuando lo vamos a colocar en el sensor, no se pudo captar ninguna señal. No se sabe si es porque estaba mal colocado el sensor, o sea, mal colocado, no en el lugar indicado, digamos, o por qué era. Como no nos pasaron información sobre el lugar en donde tenía que ir colocado, entonces fue imposible, digamos, seguir
avanzando sobre la utilización del sensor de golpe, porque no sabíamos en qué lugar colocarlo, se probó en varios lugares y... En realidad nosotros le llamamos sensor de golpe, pero en realidad sería un sensor que mide deformaciones mecánicas cuando está colocado en la tapa del cilindro del motor o en alguna parte. O sea, al haber compresión o expansión, alguna fase del sistema termodinámico, va a haber una deformación mecánica en el motor que sería detectada por ese sensor. Al probarlo, como dijo Paola, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Claro. Entonces lo que se pasó fue a pensar en otra señal para detectar el sincronismo. En el sistema que había realizado el ingeniero Vincitorio de encendido, ellos utilizaban la señal de un sensor que le dicen captor, que está colocado en el motor, digamos, que yo lo voy a explicar exactamente cómo, que lo que les da, en el caso de ellos lo tienen colocado de modo que les da el adelanto, o sea, el lugar donde salta la chispa, para decirlo de algún modo. Nosotros vamos a colocar un sensor en el punto muerto superior del motor para detectar dónde empieza el ciclo del motor. Y bueno, lo siguiente es la adecuación de la señal que proviene del captor. ¿Querés explicarlo vos? Bueno, ahí está mostrando un poco qué es lo que sería el captor, o sea, simplemente una bobina sobre un núcleo de hierro con un imán que está, digamos, de una forma fija puesta en el motor, digamos, en la carcasa, en la parte inferior. Y hay a su vez un imán que está puesto en el cigüeñal del motor, y cada vez que ese imán se acerca a esa bobina está cortando el flujo magnético y produce que haya una señal eléctrica. Aquí tenemos la señal eléctrica. Cuando el imán está entrando sobre el bobinado, produce el pico positivo, y cuando está saliendo produce ese pico negativo. Nosotros lo que vamos a utilizar es ese pico positivo como señal de sincronismo. Una cosa importante a aclarar, que nos preguntaron los profesores cuando lo mostramos el trabajo, fue si nosotros no necesitaríamos un circuito adaptador de señal de modo de detectar el pulso y generar otra señal para no trabajar con esa señal, porque posiblemente a mayor régimen se nos hacía más finito el pulso. Bueno, la respuesta es que no es necesaria, porque ese pulso siempre tiene el mismo ancho, por la forma en que trabaja el captor, porque no trabaja por... o sea, lo que modifica es el flujo magnético, digamos. Y siempre es en la misma cantidad, digamos, porque siempre pasa igual. Lo que puede variar es el ancho entre el pulso positivo y negativo. Al quedar más lento, ese ancho va a ser mayor, y al quedar más rápido va a ser. Pero eso no nos importa porque nosotros trabajamos sobre uno de los picos, así que... Bueno, este es el circuito adaptador esa es la señal, que esa sacamos unos datos, si ven está al revés, pero posiblemente es por cómo esté conectado el captor. Es a modo gráfico nada más, está sacado de una hoja de aplicación. Lo que sí obtuvimos de la investigación del ingeniero Vincitorio es que ellos sí ensayaron el captor en el banco de prueba, y lo que vieron es que el ancho del pulso positivo variaba entre 900 y 600 microsegundos. O sea, tiene una variación pero muy pequeña. Y de todas formas el microprocesador te alcanza los 600 microsegundos para detectar la señal. Entonces tampoco es necesario la adaptación de la señal proveniente del sensor. Este es el circuito definitivo. Si ven, el captor, que viene simplemente un autoacoplador para separar del microprocesador, nada más, digamos, después va directamente al micro. Bueno, lo siguiente fue la fase de diseño del control del circuito, del sistema de control del inyector. No vamos a explicar demasiado, digamos, la parte electrónica porque hay gente que por ahí no está muy acostumbrada. El que quiera saber algo más a profundidad lo pide y lo quitamos. Pero bueno, consta simplemente de dos señales. Eso que dice on y off son señales que provienen del microprocesador. Esas señales es simplemente un pulso de una duración pequeña que le da un pulso a uno de los transistores de JT que hace que se active el MOSFET. El otro pulso que dice off es otro pulso de la misma duración que lo que hace es que se desactive el MOSFET. Así logramos controlar el tiempo que está abierta, digamos, esa válvula. Este circuito está hecho por dos porque, digamos,
Con uno controlamos las electroválvulas de estas dos, las de aire, a las que ingresan, permiten el ingreso de aire y nafta, y con la otra controlamos la que permiten el egreso hacia la cámara. Este es el circuito definitivo de la placa. Eso que se ve ahí, que no se ve muy bien, es el microcontrolador, el circuito más grande, el microcontrolador. Tiene dos dispositivos de visualización que lo que nos van a permitir es visualizar las dos variables que yo mencioné al principio. El tiempo o la cantidad de combustible que vamos a inyectar en la precámara y el momento en el que se va a realizar la inyección sobre la cámara. Esta es la parte, allá donde está el autoacoplador, es la parte de adaptación del circuito del captor. Y esto, bueno, son lo que yo les decía, que se hace por dos el circuito de control, que es para controlar las dos electroválvulas. El otro es fuente de alimentación y demás. Bueno, y estos tres LEDs son tres LED indicadores que lo que hacen es indicarnos si está en modo programación y qué es lo que está indicando los displays. ¿Por qué? Porque si queríamos indicar por separado las dos variables, teníamos que usar 4 displays. Para usar uno solo, lo que hacemos es indicar qué es lo que está indicando el display con esos LEDs. Bueno, y esas son las fotografías del dispositivo que tenemos acá, digamos, la parte que nosotros hicimos, que es la electrónica. Por ejemplo, está mostrando 0,2 que sería 2 milisegundos y está abierta la carga de combustible en la precámara de ese inyector. Eso lo que muestra ahí siempre es tiempo en milisegundos. Y cuando mostramos el desplazamiento, o sea, el lugar donde se da la inyección dentro del cilindro, lo que en realidad estamos mostrando ahí no tiempo, sino unidades en base a la base de tiempo que hemos nosotros hecho para determinar el periodo de más. O sea, no es un tiempo, sino que decimos, por ejemplo, muestra 5, se ha corrido 5 unidades de la base de tiempo. La base de tiempo fuera 1 milisegundo, estamos corriendo 5 milisegundos del lugar original que nosotros hemos programado. Bueno, una vez investigada la secuencia que queríamos programar, ya nos metimos de lleno en lo que sería el software de esto. Acá está lo que ya estuviste explicando un poquito, que lo que hacemos es detectar el punto muerto superior y esperamos un tiempo arbitrario. ¿Por qué un tiempo arbitrario? Porque realmente no es importante cuándo vamos a cargar en el inyector de aire y nafta en la precámara. Acá dice un curso de llenado de precámara de ancho variable. Eso cuando el programa entra y comienza a funcionar desde cero en el momento del preset, el ancho de ese curso es 2 milisegundos. Luego, con pulsadores que hay en la placa, nosotros lo que vamos a hacer es ir incrementándolo de a 1 milisegundo, 2, 3, 4, y tenemos que tener cuidado de no pasarnos el punto muerto inferior, porque después de ahí ya lo que tenemos que hacer es descargar esa mezcla que está en el inyector directamente a la cámara del motor. Y acá están, estos puntitos indicarían el desplazamiento de la inyección, o sea, el vaciado de precámara en el motor. Acá son los diagramas de flujo, por si a alguien le interesa ver un poquito.